En tiempos electorales, las condiciones de seguridad en nuestro país empeoran. Pero, ¿por qué esto es así? Por otro lado, se ha relacionado el tema de las remesas al narcotráfico. ¿Cómo podrían estos dos temas tan diferentes estar vinculados? Y finalmente, y en política internacional, ¿podría ir el polémico Donald Trump a prisión? Y sobre todo, ¿cómo impactaría esto en las elecciones de Estados Unidos? De esto y mucho más, nos habla en la entrevista para Enlace Judío, el especialista Esdras Shabot. Hola Esdras, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Hola Nadia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias a ti y a Enlace Judío por esta entrevista. Esdras, comenzaremos tiempos de elecciones y se puede notar que pues en tiempos de elecciones la seguridad en todo nuestro país disminuye tristemente. ¿A qué se debe esto? ¿Cuál es la relación? Mira, uno de los problemas que tiene México desde hace tiempo, no solamente en este sexenio, sino desde hace tiempo, es el hecho de que la violencia se ha venido desbordando. O sea, los grupos de crimen y de crimen organizado han crecido, han tenido mayor capacidad de absorción, se han metido, pues primero eran localidades pequeñas, luego lo hicieron en grupos más grandes, armaron ejércitos, llegaron a controlar zonas, el caso por supuesto de Jalisco, que seguramente conocen. La verdad es que en el momento en que hay un proceso electoral, hoy en México esta situación se agrava y hay que tener cuidado con ello, porque pues, estamos hablando de sustitución de personajes desde la presidencia de la República hasta gobernadores, hasta presidentes municipales y Congreso. En un modelo normal esto no tendría por qué tener ningún tipo de consecuencia, pero cuando tú ya tienes desgraciadamente una presencia de sectores de crimen organizado con un determinado tipo de poder, estos tratan de hacerse presentes y decir aquí estamos, tienes que hablar conmigo, tienes que negociar conmigo, tienes que, soy una parte de una fuerza ilegítima sin duda, ilegal por supuesto, pero que está ahí. Y entonces es donde los políticos tienen necesariamente que tomar una decisión con respecto a qué hacen en ese momento. Son momentos de cambios de liderazgo, no solamente en términos de lo estrictamente políticos, sino también pues, en medio de los choques, las pugnas que se tienen dentro del crimen organizado. Y creo que en ese sentido hay que ser muy cuidadosos. Las cosas todavía en México, afortunadamente, a pesar de lo que se ve, están relativamente controladas. Vimos lo que sucedió o lo que sucede en Guatemala, lo que sucedió en Ecuador, terrible. Pero eso es el problema cuando el Estado termina por pues, volverse chiquito y estos grupos delincuenciales van creciendo. Ese es un ingrediente que todos los candidatos a la presidencia de la República, que todos los grupos de poder tienen que tomar en cuenta en un México que se mueve en una realidad muy diferente de la que teníamos, no sé, hace 15, 20 años, cuando esto tenía otra característica, otra fuerza, otra presencia y que hoy pues están agrupados. Ahí están y por supuesto que hay que tener simplemente el cuidado debido para evitar que esto siga creciendo en tiempos electorales. Sin duda vale la pena seguir el tema de cerca porque pues de por sí la seguridad en México no es la mejor y pues que en tiempos electorales todavía la delincuencia se incremente es delicado. ¿Cómo tenemos, ya que estamos hablando de política en nuestro país, cómo tenemos el escenario actualmente en finales de agosto del 2023? ¿Cuál es nuestro escenario? ¿Tenemos ya candidatos que se vislumbran con más claridad? Mira, la verdad es que en estos momentos cada día te aparece otra nota. Cuando esté publicada esta entrevista, quién sabe qué ha de haber pasado, no sabemos, porque la semana pasada hubo declinaciones, cambios. Parecería ser que vamos a enfrentar una elección polarizada, una elección de dos bloques. Fundamentalmente la oposición con el llamado Frente Amplio, en donde en unos cuantos días sabremos si finalmente Xóchitl Gálvez es la candidata, y del otro lado pues sabremos si finalmente Claudia Sheinbaum, que aparece como la favorita del propio presidente, pues se enfrentarán. En otros momentos las terceras opciones tenían cierto espacio para moverse. Hoy el México polarizado, el México de dos grandes bloques, los que apuestan por la continuidad de Morena y la Cuarta Transformación, y aquellos que se oponen a ella,
están prácticamente en los polos, están prácticamente como únicas opciones. Ha tratado en medio de esto de insertarse Movimiento Ciudadano y bueno, pues lo que sucede es que este partido que tiene un 6-7% empieza también a vivir la guerra interna, porque normalmente cuando son elecciones así de polarizadas, de dos opciones, o esto, no hay opción intermedia, la tercera opción termina por desaparecer. Por eso hemos visto dentro del Movimiento Ciudadano la rebelión en Jalisco de Enrique Alfaro, del gobernador, que dice, no, yo necesito ir con el frente porque si no vamos a perder Jalisco. Hay que recordar que hay también elecciones para gobernador allá en Jalisco. Y en ese sentido creo que estamos a punto de definir, a menos que haya una sorpresa, y la puede haber sin duda alguna, una contienda entre dos mujeres, entre dos opciones radicalmente opuestas entre sí, que lo que tratan es, por supuesto, de defender la opción o la continuidad o la ruptura. Por supuesto que en el caso de Morena hay ahí el ingrediente Marcelo Ebrard, una figura masculina, una figura que sigue peleando y que no sabemos bien a bien después del resultado qué es lo que va a decidir. Insisto, esto a partir del día de hoy que estamos aquí platicando, pero lo que sí nos queda claro es que la forma de definir candidaturas en el país ha cambiado sustancialmente. Del presidente que destapaba y ponía candidato y ganaba, a la incertidumbre de quién era el candidato y de los partidos políticos jugándosela, hoy hay un ingrediente adicional, más allá de lo que hace el Frente Amplio, de poder aglutinar a una oposición que lo que está diciendo es queremos sobrevivir porque pensamos que si no ganamos esta, pues simplemente los que hoy están en el poder se van a eternizar. Y por otro lado, un grupo que está hoy gobernando que trata a través de la figura del presidente de mantener la continuidad y que pues por eso es que dicen apuesta el presidente hacia la figura de Claudia Sheinbaum, a la que considera mucho más cercana que alguien como el propio Marcelo Ebrard, y creo que ahí es donde el juego político se mueve. Cosas que no teníamos anteriormente y que por ello no sabemos bien a bien cómo van a terminar. No hay reglas, no es que si gana ya ganó y ya no hay nada que hacer, sino que estamos ahora sí que en un momento en donde la voluntad política, el deseo, la decisión de cada uno de los contendientes va a determinar el resultado final de la elección. Y eso creo que es finalmente lo que convierte a este momento en un momento muy difícil de entender, muy difícil de manejar, pero crucial para lo que será el México de los próximos 6 años y que, lo vamos a vivir prácticamente en los próximos 11 meses. Por supuesto, estamos en momentos importantes a nivel nacional, hay que entenderlo así y tomarlo con esa seriedad. Esdra, un tema, una noticia que ha salido en días recientes y que nos sorprende es una vinculación entre las remesas y el crimen organizado. Temas que podrían no tener nada que ver, de pronto están más que vinculados. Pero antes de que me empieces a responder esta pregunta, quisiera, para los que no les queda muy claro, que nos expliques un poco más a fondo qué son las remesas y por qué podrían estar vinculadas. Mira, las remesas es básicamente el dinero que mandan desde Estados Unidos los connacionales, los mexicanos, a sus familiares en México. Y esto ha crecido de forma desproporcionada durante los últimos años. Puede llegar incluso hasta $60,000 millones. ¿De dónde viene? Pues, insisto, básicamente estamos hablando, la mayoría son pequeñas transacciones de $200, $300, pero de miles y miles de mexicanos que incluso a causa también de la pandemia emigraron. Hasta el 2018 teníamos, parece increíble, pero teníamos una tendencia contraria, o sea, menos mexicanos se iban a Estados Unidos y por supuesto, algunos incluso ya con un capital armado allá, regresaban a México a tratar de, integrarse a su medio, a su familia, etc. La pandemia y el no crecimiento económico de los últimos años generó, junto con la migración de miles y miles de centroamericanos y caribeños, fundamentalmente, una presión que es un problema migratorio grave, que hoy va a ser tema, sin duda alguna, en la elección norteamericana, pero que ha generado este crecimiento
enorme de dinero que llega al país, en donde, por lo que la agencia Reuters fue la que difundió esta noticia de vinculación del dinero del crimen organizado con remesas, digamos que alrededor de, calculan un 7-8% podría ser un dinero que pues no es, digamos, dinero limpio. Y es muy sencillo, hay gente a la que le mandan dinero, se quedan con una parte, como si fuera remesas, y la otra la entregan directamente a aquellos que se lo mandaron del otro lado, que son obviamente criminales, y que de esa manera se produce el blanqueo de capitales. Sí es una parte chica, sin duda alguna, pero sí estamos hablando de un crecimiento que de hecho ha sido lo que ha salvado a este país de una crisis económica a partir de la cantidad de dinero que ha entrado. Porque por un lado no hay crecimiento económico, por otro lado hubo una salida de capitales, una entrada es cierto también de algunos, pero sin los promedios de 30,000, 40,000, 50,000 millones de dólares al año que han entrado en los últimos años, México no hubiese podido, sin ese dinero, podido mantener un equilibrio económico. Y por eso se convierten, uno, en un elemento fundamental, ya no solo para la economía, y para muchas personas, que incluso en los últimos años, el último año más bien, han visto reducir sus ingresos, porque como ha habido una revaluación del peso mexicano, o sea, antes estábamos en dólares de a 20, hoy estamos a dólares de 17, bueno, pues no les alcanza, y entonces sus connacionales del otro lado pues, hacen el esfuerzo, y está ahí documentado, en mandar mayores cantidades de dólares para cubrir la diferencia por el tipo de cambio. Bueno, ahí es donde el tema remesas deja de ser un ingrediente adicional para convertirse en una pieza básica para miles de familias para poder sobrevivir, pero también para una economía mexicana que no crece y que sobrevive de esta parte. Tener control y meterse, Banco de México es un poco el filtro en esta necesidad de evitar que esto se convierta en algo mayor como un mecanismo para que el crimen organizado pues, pueda crecer económicamente, es fundamental. Y es el riesgo cuando ya estás hablando de este tipo de cantidades. Esa es nuestra realidad, ese es el desafío. Estamos enfrente de los Estados Unidos, una economía norteamericana que sigue creciendo a pesar de los peligros que dicen de recesión que no se han producido, y una enorme cantidad de dinero que se echó a la economía norteamericana en tiempos de la administración Biden para pues, salir del hoyo de la recesión propia de la pandemia, y que, bueno, pues ahí está este alud de billetes verdes que termina llegando en el país. Las remesas son fundamentales, son un riesgo, no son la mejor manera de pues, apostar por un futuro. Estás apostando básicamente al dinero de connacionales que tienen que mandar aquí el capital o los ingresos para que sus familias puedan sobrevivir, lo que te habla también, por supuesto, del nivel de pobreza de muchos sectores dentro de la sociedad mexicana. Increíble que un tema tan noble como es el tema de las remesas, en donde son mexicanos en el extranjero que están enviando dinero a sus familias, se asocia de pronto con un tema tan oscuro como es el narcotráfico. Esdra, ya que tocaste el tema de los Estados Unidos, por favor platícanos y hablemos sobre Donald Trump. ¿Podría ir a la cárcel? ¿Qué tan factibles son estas posibilidades? Y sobre todo, ¿cómo afecta esta situación a las elecciones de Estados Unidos? Mira, el fenómeno Trump es un fenómeno propio de lo que podríamos llamar los populismos en el mundo, de aquellos líderes carismáticos que son capaces de negar la realidad, de decir un montón de mentiras y que la gente les cree. Y bueno, Donald Trump terminó su mandato incitando a la rebelión en el famoso 6 de enero y cometiendo crímenes dentro del esquema judicial norteamericano, como llevarse enormes cantidades de documentos, como presionando autoridades para que trataran de cambiar la elección o el resultado de la elección, y por supuesto pues todos los temas del abuso sexual que este hombre ha tenido para con distintas mujeres a las que ha cortejado, entre comillas, o más bien abusado de ellas. No le pasa nada en términos de popularidad, al contrario. Esta idea de un sistema judicial que hay que recordar que en Estados Unidos, sin duda alguna, hay un ingrediente político, pero lo que ha hecho Trump a lo largo de los últimos años ha sido una violación de la ley. Y en Estados Unidos, no estamos mucho acostumbrados a eso en México, donde pues, la ley se amolda, digamos, a las necesidades políticas. Allá, más
no digo que están totalmente limpios de presiones, pero lo que llegan a encontrar con respecto a lo que Trump ha hecho es una combinación de un deseo que rompió incluso con una buena parte de sus propios compañeros de partido, con sus propios colaboradores, para intentar mantenerse en el poder a toda costa. Y esto lo llevó, pues ahí tienes, a tener 4 acusaciones, algunas son por abuso sexual, las otras por mover documentos a su casa y destruirlos o impedir incluso que el FBI los tomara. Y la más peligrosa, que es la última, la de Georgia, en donde pues cuando hay una violación a leyes del Estado, hay que recordar que en Georgia lo que sucedió es que simplemente él insistió, y está grabada la idea, en que le consiguieran los votos para ganar el Estado en el 2020. En ese sentido, nos está quedando claro que Trump está jugando a una carrera en donde lo judicial le beneficia políticamente, pero que sí lo puede llevar a la cárcel. En el caso de Georgia es más grave, uno, porque son leyes estatales que no dependen directamente de la federación, no es el Departamento de Justicia norteamericano, y digamos, Trump apuesta a que si gana la elección próxima, bueno, pues se autoperdona, nada más que no se puede perdonar en lo estatal, ahí tendría el gobernador que perdonarlo. Pero vamos a entrar en una dinámica en donde el tema, más allá de su enorme popularidad ahora, es si un criminal, un presunto criminal, porque quién sabe cuándo termine el juicio, pues puede ser presidente de un país, y no solo un país, del país más poderoso del planeta. La ley norteamericana está hoy confrontada con un elemento político de una gran fuerza. Dicen, es que si no hubiera sido Trump, quizás si no hubiera sido Trump, ese ciudadano o ese político que hizo lo que hizo estaría ya en la cárcel. Y también es cierto que si no hubiera sido él, bueno, pues la posibilidad de llegar a arreglos y a compensaciones, Trump está acostumbrado a que todo lo arregla con dinero. Finalmente lo demandan, llega y pone el millón, los 2, los 3, los 5, los 10, los 40 millones, no le importa, tiene un potencial económico para eso. En esta ocasión, esto sobrepasa el tema de dinero. Y él se está jugando el todo por el todo. Estamos ante una situación de más allá del tema Biden y demócratas republicanos, en donde el Partido Republicano tiene que saber que pues, está en una disyuntiva, o apoya a un presunto criminal para tratar de seguir o recuperar el poder, o simplemente asume claramente que se trata de una persona que está pues, fuera de la ley, e incluso en muchos casos sus propios compañeros lo han dicho, fuera del control de sus facultades mentales, con argumentos y actitudes que lo sobrepasan, y que tendrían que reconstruirse. Para México sí es un elemento peligroso, porque de por sí el tema migratorio es muy complicado, y México se ha convertido en la piñata de la elección norteamericana, fundamentalmente en el lado demócrata, en donde sus competidores, DeSantis, el gobernador de Florida, habla incluso de atacar México para controlar el crimen organizado y el cruce de migrantes ilegales. Es una situación muy complicada que rompe, digamos, un esquema tradicional. Ya lo rompió Trump en la elección del 2016, cuando un personaje dueño de un enorme poder económico y de un discurso que le llega a la población rural, a la población de la suburbana de los Estados Unidos, lo llevó a la presidencia. ¿Qué puede pasar? No sabemos, pero sí estamos hablando ahora de un problema de un presunto delincuente que puede llegar a la Casa Blanca por segunda oportunidad, por segunda vez. Impactante como Donald Trump, este personaje ha dado tanto de qué hablar, sale de las esferas políticas y de verdad que ocupa las primeras planas no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Te voy a hacer una pregunta para terminar, Esdra, de esas que no te encanta responder, una pregunta utópica. De todos los escenarios que podrían pasar en Estados Unidos, ¿cuál sería el idóneo para México en cuestión de las elecciones? Mira, si las cosas cuadran, digamos, hay dos posibilidades. O la continuidad de Biden, que hay que recordar que pues no es que está muy bien evaluado, pero finalmente, pues ahora sí que mantuvo altos niveles de empleo, con alto nivel, a pesar de la inflación, con nivel de crecimiento económico aceptado. Parece que es un hombre muy grande, no es que Trump sea un jovencito, viene ya del desgaste de gobernar,
pero a México le convendría finalmente alguien o que en el caso de Biden pudiese recuperar y mantener lo que hasta ahora ha hecho en negociaciones que de alguna manera lo han beneficiado, o un republicano que no fuese Trump, que pudiese replantear abiertamente la relación incluso comercial con los Estados Unidos. El Tratado México-Estados Unidos-Canadá se va a revisar en el 2025, 2026, y en condiciones de un Trump pues ya ensoberbecido de la victoria, podemos otra vez meter en esta lógica aislacionista. O sea, Trump es el hombre que quiere cortar, otra vez volver en esta tendencia mundial de decir, es que es mejor para los estados cerrarse que moverse en el marco de la globalización. Obviamente esto causa un enorme daño. No que la globalización sea la panacea y el resultado, pero mientras más comercio hay, el problema es que el comercio no es entre iguales, es el problema con China. China le mete un montón de dinero a sus propias exportaciones, maneja mercados, influye y crea una situación, digamos, de no igualdad. Pero para México, que ahora incluso hay que recordar, México está pues en la posibilidad de recibir todo aquello que dejó de irse a China, esto que se llama nearshoring o relocalización, que son empresas que dicen, yo no me voy a China porque no tengo la confianza de que van a respetar las condiciones y van a imponer impuestos y ahora sale más caro. Entonces una parte, digamos, se va a los Estados Unidos, regresa a los Estados Unidos y eso es, digamos, lo que le da popularidad, otra vez empleos en Estados Unidos, o se ha venido a México. El problema es que aquí no tenemos luz, no tenemos la energía eléctrica y tampoco tenemos las condiciones de seguridad para garantizar esas inversiones. Y por eso lo que ha caído son gotitas, que pesan mucho, pero no lo que puede ser. Un triunfo de Trump sí sería un elemento muy dañino para la economía mexicana. Las opciones son otro republicano que regrese al modelo tradicional norteamericano de libre mercado y de posibilidad de evitar déficit como lo han tenido los gobiernos republicanos, o un Joe Biden que de una manera muy clara represente, digamos, la continuidad de lo que hasta ahora hemos tenido. Y a esto hay que añadirle qué pasa en México. Ahí están las opciones: continuidad o ruptura y cambio. Eso lo va a decidir la población mexicana también en el 2024. Pues estaremos atentos, Esdra, tanto a lo que pasa en México como fuera de nuestras fronteras, que sin duda impacta a nuestro país. Muchísimas gracias por ayudarnos a entender siempre todo lo que pasa en nuestro escenario. Gracias. Gracias a ti, Nadia, y Enlace Judío por esta plática. Gracias, hasta la próxima.